Hola, mi nombre es Mariel Fernández y yo le voy a hacer una exposición acerca de los ensayos, pero antes de hablar de los ensayos debemos conocer unos conceptos básicos, como por ejemplo el de los áridos, que son un conjunto de partículas pétreas de diferentes tamaños. La actitud de un árido como material de construcción depende tanto de las propiedades de sus partículas como de los elementos aislados. ¿Qué es la granulometría? La granulometría es la medición de los granos de una formación sedimentaria y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica con fines de análisis tanto de su orden como de sus propiedades mecánicas. ¿Qué es la fracción granulométrica? Es la cantidad de árido que pasa por un tamiz y queda retenido en otro. ¿Qué son los ajustes granulométricos? Consiste en ajustar la granulometría de un árido a un uso granulométrico. ¿Qué son los tamices? Son unos elementos con un marco metálico y con una malla en el que parte del árido queda retenido. ¿Qué es la luz de malla? Es la separación libre entre los alambres de la malla. En toda aplicación de los áridos hay que fijar unos límites inferiores y unos límites superiores que dan un entorno dentro del cual están comprometidos los tamaños útiles de los áridos para esa aplicación en el concreto. Por ejemplo, está la aplicación de áridos para hormigones. En el caso de los hormigones, las granulometrías de la arena y de los áridos gruesos se determinan independientemente. Esta división de tamaños del árido afecta 1. A obtención de hormigones dóciles y compactables, que son los de estado fresco, y 2. Obtención de hormigones compactos y resistentes mecánicamente y químicamente, que es el estado endurecido. Ahora hablaremos sobre la granulometría de una arena para concretos convencionales. Hablaremos sobre una práctica. El objetivo de esta práctica es realizar el tamizado de una muestra de árido fino para hormigones convencionales y comprobar si se encuentra en el uso granulométrico que establece la instrucción. Los materiales utilizados son la muestra del árido fino, tamices UNE, tapa y fondos herméticos, tamizadora, que es opcional, las bandejas y cepillos, la balanza, dispositivos de lavado y la estufa. Procedimiento a realizar en la práctica. 1. El lavado y secado de la muestra. 2. Verter el material seco en la columna de tamices. Del acero a utilizar según la aplicación. La columna está formada por cierta cantidad de tamices ensamblados en orden decreciente de tamaños de abertura con el fondo y la tapa. 3. Agitar la columna de tamices, retirarlos y colocar el árido retenido en bandeja. Cuando el material retenido no varíe en más de 1% de la pesada anterior. Y 4. Pesar el material y registrar su peso. Ahora vamos a definir los ensayos. Está el peso unitario o peso volumétrico del agregado fino o grueso. Es el peso de la cantidad necesaria del agregado que llena un recipiente de volumen conocido. Físicamente es el volumen ocupado por el agregado y los vacíos entre sus partículas. El peso específico es la relación entre el peso y el volumen del material sólido. Para determinar el peso específico, densidad se debe tomar el agregado en estado saturado y superficie seca. La humedad. Se denomina humedad al agua que impregna un material agregado o vapor presente en el mismo. La absorción. La absorción se define como el incremento de peso de un material agregado hasta lograr su condición de saturación con la superficie seca debido a la penetración del agua a sus poros permeables. Hablaremos un poco acerca de la definición del estudio. 1. El peso unitario suelto y compactado del agregado fino y grueso. Se realizará este procedimiento para determinar el peso del mismo en su estado suelto. Para ello se coloca el agregado suelto suavemente en un recipiente hasta el punto de derrame y a continuación se nivela el recipiente al ras con una barra recta para luego ser pesado en una balanza y hacer la comparación con el peso unitario del mismo material, pero esta vez compactado. El peso unitario compactado. Para el agregado fino y el grueso se realiza el PUC para determinar el peso del agregado fino o grueso, pero esta vez será sometido a compactación, incrementando así el grado de acomodamiento de las partículas del agregado. De segundo al peso específico del agregado fino y grueso, se realizará este peso específico del material con la finalidad de determinar la relación a temperatura estable entre la masa de un volumen unitario del material y la masa del mismo volumen de agua destilada libre de aire, y así conocer la importancia y cómo influye el peso específico de los agregados en una mezcla del concreto. Y por último, el porcentaje de humedad del agregado fino y grueso. Se realiza este ensayo para calcular el contenido de humedad del material grueso y fino, para saber si cumple los requisitos para la elaboración del diseño de la mezcla. Procedimiento del estudio del peso unitario suelto, el peso unitario compactado, el peso específico y el porcentaje de humedad del agregado fino y el agregado grueso.
Los equipos y materiales a utilizar son la balanza, la estufa u horno, cualquiera de los dos, la malla metálica, el balde con agua y un tarro de lata. El procedimiento para determinar el peso unitario suelto del agregado fino. Se determina el agregado fino, el cual debe estar seco para poder determinar el peso unitario suelto. Se vacía el material agregado fino en un recipiente desde una altura de 5 centímetros sobre el borde del recipiente hasta lograr que éste rebase todo el recipiente. Se nivela el material sobrante en la parte superior deslizando una barra o, en forma horizontal, dejar el material al ras del recipiente. Y por último, se pesa el material más el recipiente. El procedimiento para determinar el peso unitario compactado del agregado fino. Se determina el agregado fino, el cual debe estar seco para poder determinar el peso unitario compactado. Se vacía el material agregado fino en el recipiente hasta la tercera parte. Luego, con la varilla metálica, se compacta la primera capa con 25 golpes distribuidos de manera uniforme y se repite el procedimiento hasta llenar por completo el recipiente. Luego se procede a nivelar el material sobrante en la parte superior deslizando una barra en forma horizontal hasta dejar el material solo al ras del recipiente. Se pesa el material más el recipiente. El procedimiento para determinar el peso unitario suelto del agregado grueso es el mismo del que acabamos de mencionar. El procedimiento para el ensayo del porcentaje del agregado fino es distinto. La prueba se realiza primero seleccionando una muestra representativa del agregado fino mediante el método del cuarteo y luego se vacía en un tarro o en un envase de lata. Luego se hace el pesado del agregado fino más la lata. Luego se pone en el horno por 24 horas a 110 grados centígrados o 220 Fahrenheit. Luego al día siguiente se saca del horno y se pone al aire libre por 1 hora y se vuelve a pesar. Y por último se calcula el porcentaje de humedad de acuerdo a la fórmula. El procedimiento para el porcentaje de humedad del agregado grueso se realiza igual que el agregado fino. Peso específico del agregado fino. El procedimiento: se selecciona el material agregado fino y luego se sumerge en agua durante un día. Luego se seca superficialmente a la intemperie o en el horno a una temperatura de 60 grados. Se vacía el agregado fino en un cono de Abrams hasta llenarlo al ras del cono. Luego se retira el cono y se observa si conserva su forma o se desmolona por completo. Si conserva su forma en el paso anterior, se pesa el material agregado fino hasta llegar a un peso de 500 gramos. Se utiliza una fiola para vaciar el agregado fino en su interior, sabiendo que la fiola pesa 185 gramos y tiene un volumen hasta la raya roja de 500 centímetros cúbicos. Luego se vacía agua en el interior de la fiola, seguidamente se pesa la fiola con el agregado fino y el agua en su interior, teniendo en cuenta el peso. Luego se vacía el agregado en un recipiente con agua y se hacen los cálculos respectivos. Y por último, el peso específico del agregado grueso. Se selecciona el material agregado grueso para luego, por el método del cuarteo, escoger una muestra respectiva según una normativa. Seguidamente dejar el agregado en agua durante un día, luego lavar la muestra para eliminar impurezas y seleccionar una porción de la muestra tratada. Luego se seca superficialmente a la intemperie o en el horno a una temperatura de 60 grados. Luego se retira la muestra del horno y con ayuda de una franela se secan los extremos de la superficie del agregado. Posteriormente se pesa la muestra superficialmente seca. Seguidamente se pesa la canastilla metálica a utilizar y luego se vacía la muestra superficialmente seca en la canastilla. Seguidamente se sumerge la canastilla metálica llena de agregado dentro de un balde con agua completamente llena y colgado con una pita se procede a pesar la canastilla más el agregado. Luego procedemos a hacer los cálculos respectivos y con esto terminamos.